Aquí están las carpetas de denuncia y las denuncias tienen el señalamiento contundente de estos personajes vinculados, señalados de los presuntos nexos con el crimen organizado. Y hoy aquí lo decimos, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, fue vinculado incluso con informes internacionales de proteger a los grupos criminales de la región. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, mantiene hundido en la violencia al estado de Sonora y está señalado de tener participación y vínculos con el crimen organizado. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, opera con total impunidad y hay señalamientos de la protección y de los presuntos nexos con el crimen organizado. Rutilio Escandón, gobernador en su tiempo de Chiapas, y Adán Augusto López Hernández, en su tiempo gobernador del estado de Tabasco, permitieron que reinara la impunidad y la participación del crimen organizado. Por eso hemos presentado denuncias formales y penales en la Fiscalía General de la República para que se investiguen, se esclarezcan estos hechos. Y en esas denuncias también hemos incluido a el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por los señalamientos que hay aquí y a nivel internacional de la protección y los presuntos vínculos del crimen organizado. También se denunció al mismo clan que coordina los temas del huachicol fiscal, los temas de ilícitos, de cobros que suceden en la construcción del Tren Maya, cobros de pisos, del presunto clan encabezado por el Andy López Beltrán. También lo denunciamos en la Fiscalía General de la República y también denunciamos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, por participar y por estar presuntamente vinculada en los señalamientos y en los actos de corrupción donde tienen esa responsabilidad. Su nombre, y por eso lo quise dejar para este momento, de manera especial, de manera muy señalada, la participación del senador hasta este momento, Adán Augusto López Hernández, coordinador en el Senado de la República del grupo parlamentario de Morena, porque no solo fue el principal operador político del régimen del tristemente célebre, corrupto y señalado por sus vínculos con el crimen organizado, Andrés Manuel López Obrador. El nombre de Adán Augusto López Hernández aparece en cientos de investigaciones periodísticas nacionales e internacionales de los presuntos vínculos con el crimen organizado, como gobernador de Tabasco y como secretario de Gobernación. Tabasco vivió un infierno y como secretario no pudo dar respuesta a la atención al crimen organizado. Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena tienen más de 30 años de tener relación y esa reputación de policía corrupto y señalado estaba desde las épocas que se conocían y aún así se tomaron las decisiones de nombrarlo y por ello reinó la impunidad no solo en el estado de Tabasco, sino en todo el país. Aquí hablamos con firmeza y con contundencia, porque tenemos un grave problema en nuestro país en los temas de seguridad, de un gobierno indolente que quiere no solo desaparecer la oposición, sino quiere construir una dictadura. Hoy, con información que habré de subir en estos momentos a mis redes sociales, están las actas constitutivas de 7 empresas claras, donde Adán Augusto López Hernández tiene un vínculo claro con Hernán Bermúdez y con su familia. Familias que participaron presuntamente en los temas del crimen organizado y que están señalados y que toda esa información la voy a subir en mis redes sociales. Consiguieron contratos, consiguieron concesiones por los nexos y por esta parte de acceder al poder y de las conexiones políticas que se dieron en ese momento. Reportes no solo de la oposición, de investigaciones, reportes de inteligencia militar dejan claro que el grupo delictivo La Barredora, que encabezaba Hernán Bermúdez, planeaba suministrar más de 200,000 litros de diésel y combustible al Tren Maya. Les dieron terrenos en el Tren Maya. El funcionario que fue detenido, sobrino de Bermúdez, trabajó en Fonatur, trabajó en el gobierno de Morena y todo ello involucra el contrabando del diésel y del huachicol fiscal y por eso los denunciamos. Y en esa red
está involucrado y señalado el clan que encabeza el tal Andy López Beltrán de tener esos presuntos nexos y esos negocios para vender la gasolina y el combustible a los Estados Unidos. Aquí también quiero mostrarles, porque a la oposición ni nos van a doblar ni nos van a amedrentar. Nos asiste la razón, la ley y el derecho que tenemos de defender este país. Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República. Hoy tenemos notas de todo el mundo, no solo en México, en Estados Unidos, en toda Europa, en Asia. Hay quejas en el Parlamento Europeo porque tenemos relaciones y hablamos permanentemente con los parlamentos del mundo, que renuncie porque desprestigia al Senado de la República y que enfrente las acusaciones que tienen, que son gravísimas y que ello ha dañado la relación de México con distintas naciones del mundo. Eso no lo podemos permitir, porque esta política de protección que han hecho, lo hicieron lo mismo con el gobernador actualmente del estado de Nuevo León, a quienes en esta complicidad con Morena, hoy resulta que les están cerrando todas sus carpetas de investigación, cuando el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ha sido señalado, se ha acreditado triangulaciones en depósitos, evasiones fiscales, factureros de los que hacían y presuntos vínculos con el crimen organizado. Hoy le están planeando desechar 8 carpetas de investigación. Eso es lo que hace Morena, corromper, amedrentar, tratar de asustar a los opositores para tener el control absoluto de lo que quieren, que es que no haya oposición, que no haya libertad y que no haya democracia en México. Y esta crisis que se ha generado con el gobierno de Estados Unidos y con Canadá y con muchas naciones del mundo, se ha dado porque se han difundido en los Estados Unidos listas de políticos de Morena en México que tienen señalamientos y que tienen vinculaciones con el crimen organizado. Por ello, el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos sacó una posición firme y contundente. Ya desconoció al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo ha declarado terrorista, de vínculos con los carteles del crimen organizado en Venezuela y en el mundo. Este es un mensaje claro y directo a los políticos mexicanos, a los narcopolíticos de Morena, porque ellos están vinculados al crimen organizado. Y lo digo abiertamente, el silencio absoluto de la Cancillería. Es increíble que no haya ningún pronunciamiento a lo que ocurrió. Los encargados de la política exterior y económica, Juan Ramón de la Fuente, el canciller, y Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, pues ha sido un rotundo fracaso. Y ante este comportamiento de permitir la participación del crimen organizado, el próximo viernes pueden entrar en vigor otros aranceles, porque hoy tiene que saber la gente que el arancel del acero, del aluminio y del cobre ya están. Y esto de los aranceles del 1 de agosto desbarataría nuestra economía. Por ello, perfiles de alto nivel de los parlamentos en Estados Unidos, en el Parlamento Europeo, en muchos lugares del mundo, nos han pedido cómo vemos la política en México y cómo está. Por eso hemos denunciado aquí en México a estos cínicos y corruptos ante la Fiscalía General de la República, y lo vamos a hacer a nivel internacional, y les comentaré para pasar a las preguntas y respuestas. Aprobaron una ley censura para que nadie pueda hablar, extorsionan y persiguen a los medios, hicieron su reforma judicial y por ello prefieren darle gusto al expresidente, y con estas denuncias que hemos presentado lo que queremos es que se investigue y no haya impunidad. Tristemente, en México no hay justicia y no se investiga. Por ello, como me comprometí con ustedes y como se comprometió el PRI, ya presentamos las denuncias penales para que se investigue en la Fiscalía General de la República a todos los que les he señalado. Y de aquí partiremos en los próximos días a Estados Unidos, al primer lugar para presentar las denuncias penales contra estos personajes. Acudiremos también a la Corte Internacional Penal, que está en La Haya, para denunciar los delitos de lesa humanidad por los más de 230,000 homicidios,
los más de 125,000 desaparecidos y los más de 800,000 muertos por el COVID. Y vamos a denunciarlo a él, al presidente en su momento, López Obrador, y a López-Gatell, ese criminal que permitió la muerte de mexicanas y mexicanos en nuestro país. Y por último, quiero señalar que tienen a personajes siniestros en las filas de Morena y no ven que eso destruye la confianza y la relación con el gobierno de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que lo ha dicho y lo ha señalado. Ven que el gobierno de México está asustado, está petrificado, pasmado y no hace nada para investigar y combatir el crimen organizado. Por eso son las acciones que han tomado contra este gobierno ineficaz de Morena. Así, hay personajes que en su momento fueron señalados y que hoy están en las filas de Morena. Y está el caso trágico, caótico y negro del asesinato del agente de la DEA, Enrique Quique Camarena. Y por ello exigimos que se investigue porque tienen espacios en este gobierno y lo han procurado. Y es el caso directo de Manuel Bartlett Díaz, señalado de estar vinculado no solo al crimen organizado, sino al asesinato de Enrique Camarena Salazar. Y eso es lo que ha destruido la relación. Por eso tenemos que levantar la voz y exigir que se investigue. Y finalmente, hacemos un llamado a todos, compañeras y compañeros, a toda la oposición, a que verdaderamente levantemos la voz, porque aquí el PRI está firme, enfrentando con valentía y con determinación, con claridad y con contundencia, porque eso es lo que está ocurriendo en el pueblo de México. Y lo que quiere este gobierno es silenciar, es callar, es amedrentar y es pretender asustar. Son unos cínicos, son unos corruptos y por eso reitero, los hemos denunciado aquí con todos los elementos que haya a nuestro alcance para que se hagan las investigaciones y acudiremos a los Estados Unidos a denunciarlos, a las organizaciones internacionales y a la Corte Penal Internacional, porque no podemos permitir que destruyan la democracia en nuestro país y estos cínicos que permitieron que le robaran la paz al pueblo de México queden impunes. Eso es lo que vamos a hacer y por eso les agradezco a todos su tiempo, su paciencia y el compromiso de estar aquí con nosotros y estamos atentos a sus preguntas y sus comentarios. Gracias, senador. Abrimos